conoce, pues, igual que nosotros conocemos, pues, las debilidades más fuertes del hombre, pues, sabe, pues, que a nosotros lo que es la fama y todo eso, el dinero y todo eso, pues, se mueve, pues, en la humanidad, pues, él lo ha sabido y lo ha usado durante mucho tiempo. Y ahorita todas las redes y todo el contenido está plagado de palabras, groserías y de todo. Y no solo eso, a ciertas imágenes que esas, para ver un comercial o algo en el que saliera un poco de desnudez, un poco de sensualidad, era de las 8 de la noche en adelante. Claro. Horario que ya no era familiar. En este caso es el enemigo, va a usar a alguien para darnos una verdad, para hablarnos una palabra, para convencernos de hacer ciertas acciones que nos van a traer en nuestra vida consecuencias. Atacar nuestras convicciones. Exactamente. El hecho de que el Señor nos haya traído a un hogar cristiano nos guarda en el poder decir, bueno, voy a experimentar esto. O sea, ya está ese debate entre la verdad y la mentira del mundo que se disfraza de verdad. Todo evangelio, pues, que te hable de algo diferente, como tú decías, de que el amor lo malinterpreta o lo saca del contexto, pues, de lo que está en la Biblia, ya te está predicando otra cosa, pues ya no es santidad, ya es que si te hace sentir bien, pues adelante, ¿no? Comenzamos. Muy bien. Dios los bendiga. Bienvenidos, les damos la bienvenida. Este es un nuevo proyecto que estamos empezando llamado Fe Joven Podcast. La idea principal es tener una conversación con jóvenes, con mentes jóvenes, con ideas jóvenes, pensamientos de jóvenes y abordar temas que se están presentando en la vida de la juventud, en esta generación, dudas, temas tabús, temas controversiales y poder platicar un poquito en este espacio, en este tiempo, acerca de qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, de cómo debemos abordar estas cosas, ¿no? Claro. Entonces les damos la bienvenida. Es un nuevo proyecto que estamos comenzando con mucho cariño, ¿verdad? Y les presento pues aquí mis coanfitriones. Así es. Sí, pues es como decíamos, pues es un proyecto pues que vamos iniciando. Esperemos les guste y que les sea de apoyo, pues que les sirva pues primeramente a la juventud, pero pues también a alguien que nos escuche, alguien que apenas esté conociendo. Así es. Que sirva de ayuda para resolver dudas. Y pues nada, estoy contento, estoy emocionado, estoy feliz, me da mucha alegría poder ser parte de este proyecto. Espero que les agrade a cada uno de los que están escuchando esto y que se queden hasta el final, que compartan sus dudas, que nos dejen ahí en los comentarios sus puntos de vista, algunas recomendaciones para otros temas que puedan generarles algún conflicto en sus vidas. Estamos aquí, nosotros no somos expertos ¿verdad? En los temas, sin embargo estamos dando nuestros puntos de vista, claro, siempre de la mano con lo que dice la palabra. Sí, la idea es platicar de temas que normalmente hablamos cuando nos sentamos en una reunión, cuando estamos comiendo, cuando estamos en el cafecito. Salen dudas, salen pláticas bien interesantes. Entonces decidimos grabarlo y pues que poco a poco también vayamos viendo. Tenemos expectativas bajas realmente, ¿no? De lo que vaya pasando, que sea Dios ahí moviéndose. Si de repente empieza a haber dudas, a haber temas, pues los vamos agregando aquí a este podcast para poder abordarlos. ¿Y cuál va a ser el primer tema? El tema que decidimos comenzar es, yo creo que la base de todo, ¿no? Decidimos empezar por el principio. Para ello voy a leerles Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el centro de la vida cristiana, ya seas joven, adulto, el centro de la vida como cristiano es la fe, ¿verdad? Entonces hoy queremos abordar un poquito algunas cosas que implican el tener fe y vamos a hablar más acerca de lo que son las convicciones, ¿verdad? Sí, primeramente abordándolo desde el punto de vista, pues solamente como jóvenes, que es lo que estamos convencidos. Una convicción pues hace referencia
a algo que estás convencido, lo que tú crees. Vaya, sabemos que las convicciones van cambiando conforme vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, va cambiando nuestras convicciones porque se basan en la verdad. Vamos a hablar más adelante de esto, pero estamos expectantes a ver qué es lo que vamos a desarrollar. Sí, pues nomás para, ahora sí que aportar un poco, pues las convicciones, como decían ustedes, pues es algo muy importante en la vida de un cristiano. Es, creo yo, no voy a decir que es lo primordial, pero sí es una cosa muy importante, porque es como viene siendo como esa base, pues Fundamental. ese fundamento exacto, sobre lo cual vamos a edificar pues lo demás, pues. Claro que sí. Sí, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso queremos hablar acerca de las convicciones. Claro. Y como comentaban, ¿qué son las convicciones? Una convicción es, podría decirse, algo en lo que estamos seguros, de lo que estamos convencidos. Sí. Por ejemplo... Habla también de confianza. En lo que confiamos, algo en lo que depositamos nuestra confianza. ¿Qué podría decirse también acerca de las convicciones? Podría decirse que las convicciones son algo que creemos que es verdad, ¿va? Sí, y que están sujetas hasta ese grado de nuestra vida. Vaya, yo tengo 22 años y hasta ahorita, hasta este grado, yo tengo ciertas convicciones. Tal vez el próximo año, dentro de 2 años, vayan a cambiar en base a la verdad que yo tengo hasta ahorita, pero las convicciones están sujetas a un cambio siempre. Exacto, sí. Fíjate que yo me ponía a investigar un poco, pues, de la palabra, y no meterse muy profundo, pero sí un poco, pues, de dónde viene, pues. Viene de la palabra convicciones, deriva pues de la palabra argumentar. Okay. Entonces, ¿cómo argumentas tú tus convicciones? Pues, o sea, es como que de ahí parte todo, pues, tus convicciones, dependiendo de cómo argumentas tú tus convicciones, pues. Igual yo también había sacado una definición que dice que es una creencia sólida y firme basada en aquello que creemos que es verdad. Ahora, ¿qué es verdad? Porque si vamos a basar nuestras convicciones en aquello que creemos que es verdad, tenemos que tener argumentos, como decías, tenemos que tener la suficiente información para poder decir esto es verdad o en esto creemos, por eso mis convicciones se basan en esto, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Pues Dios nos ha dado su palabra, nosotros como hijos de Dios, esa es nuestra verdad. Sin embargo, lo vamos a contrastar con las verdades que hay en el mundo. Claro, yo creo que es la contraparte, ¿no? Si bien en Dios, la palabra dice, tu palabra es verdad. Sin embargo, en el mundo nos ofrecen distintas verdades, es lo que el mundo está ofreciendo. Entonces, como jóvenes, vamos adoptando las verdades. Ahora tenemos que ser selectivos a qué verdades adoptamos, porque en base a eso nos van a ir generando o van a ir naciendo en nosotros, vamos a ir construyendo nuestras convicciones, en lo que estamos convencidos y en la confianza que ponemos en la verdad que vamos adoptando. Sí, muy importante lo que decías, pues, de la verdad que vamos adoptando. Pero fíjate que la otra estaba meditando, pues, sobre el tema y la verdad, hay diferentes tipos de verdad, pues. Claramente tenemos que tener bien sólida, pues, la verdad de lo que creemos en cuanto a Dios, la palabra de Dios. Pero ahora sí que, como comentamos la otra vez, la verdad puede ser relativa en muchos aspectos de la vida, pues, en el aspecto de la educación, en el aspecto económico, en el aspecto... Hay muchas cosas en la vida, pues, que... Como que se basa en las experiencias que has tenido, ¿no? Exacto. Tu verdad es... O tú crees en algo en base a las experiencias que has tenido. Si a ti te fue bien, tú dices, eso es algo bueno. Pero a alguien le pudo ir mal y esa persona tiene otra verdad acerca de lo mismo, ¿no? Puede opinar que es algo malo. Pero en realidad, esas verdades son verdades relativas, ¿verdad? Depende de la situación. Por ejemplo,
yo he escuchado en pláticas o en temas que se tocan, ¿no? Acerca de ciertos temas de, no sé, de la creación, temas científicos, y muchas veces, digamos, eso nos lo enseñan en la escuela, y es una verdad que aprendemos, podría decirse, ¿no? Aprendemos esas verdades, pero relativamente es verdad hasta que después, 10 años más adelante, la ciencia descubre que no. Digamos, en cuanto a la creación del universo, se tenía un estimado y 10 años después la ciencia descubre que no, que tiene miles de millones de años luz más la creación. Entonces cambia esa verdad. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto estaba influenciada por el conocimiento de esa época, la tecnología de esa época. Entonces, las verdades en el mundo son relativas, dependen, ¿no? Depende de quién lo esté viendo. Están sujetas. Están sujetas. También miré un experimento de que estaban en una clase, alumnos, no sé, algo tipo de psicología, y alguien llegaba tarde, iba a llegar tarde a esa clase, entonces el profesor le decía, vamos a decir todos que este color es verde, y era rojo, sí, ¿no? Sí, entonces entra la persona que llega tarde y todos, entonces, ¿qué color es este? Y todos, verde. Y él, como que... Y luego le preguntan a él y él, no, pues verde. ¿Pero por qué? Porque se dejó influenciar por los demás, ¿no? Muchas verdades que nosotros creemos, a veces realmente no las creemos. Simplemente estamos siendo influenciados por nuestro entorno, por lo que los demás dicen o por lo que los demás piensan, pero no es nuestra verdad. De ahí, vaya, de lo que estás comentando se me genera una pregunta. ¿Qué tanta confianza puedo poner en la verdad que alguien más viene y me dice? Entonces, como joven, a mis 22 años, ¿qué tanta confianza puedo poner en la verdad o en una convicción que alguien más viene y me dice? Vaya, la taza o este color es verde, ¿ok? ¿Qué tanta confianza puedo poner en la convicción que él ya tiene y que él mismo adoptó de esa verdad? Entonces, realmente yo creo que como jóvenes estamos en una etapa, no me quiero adelantar, pero en la cual sí nos es necesario el analizar y detenernos a observar qué es lo que vamos adoptando, porque eso va a formar una integridad como jóvenes. Entonces, claro, la base de nuestra integridad como jóvenes es en lo que creemos, en lo que basamos nuestras verdades, en nuestras convicciones. Entonces, yo creo que el confiar algo tan decisivo en nuestras vidas como son las convicciones y la verdad, no es algo que debamos tomar a la ligera. Sí. Entonces, el confiar yo de alguien, llámese quien sea, la verdad que él tiene y adoptarla es algo que no debo tomar a la ligera, porque tiene un peso que, como tú le dices hace rato, muchos años la ciencia descubrió que éramos de cierta manera, pero después cambió. Fíjate, la ciencia misma, los científicos, que son los que sí me estudian, entonces, y el mundo y la humanidad creyó en eso. Ahora viene otra teoría y el mundo, bueno, desechamos esta y ahora vamos con esta teoría. Entonces, siendo que son científicos, entonces, ¿cuánto más nosotros como jóvenes debemos de fijarnos, y más como jóvenes cristianos, en qué verdad nos basamos y qué verdad adoptamos y de quién la estamos adoptando? Entonces, eso es para mí una de las cosas en las cuales sí tenemos que ponernos atención. Es muy importante, pues, como dices, y fíjate que precisamente, pues, al propósito, pues, de esto que estamos haciendo, pues, es porque sabemos que muchos jóvenes, ahora pues sí que vaya la redundancia cuando son jóvenes, se empiezan a cuestionar sus verdades, pues, se empiezan a cuestionar sus convicciones. Entonces, a todos aquí nos ha pasado, bueno, a mí, en mi caso personal, me ha pasado, pues, que llega la duda, un pensamiento, algo y te tambalea, ¿no? Claro. Y pues varios jóvenes, pues, la mayoría pasamos por lo mismo, pues, entonces la importancia que dice Manuel, pues, el prestar atención, ¿a quién le prestamos atención? ¿A qué es lo que escuchamos, pues? ¿Qué verdad estamos escuchando? Exacto, porque, y hacer un buen, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Sabemos que no lo podemos
en lo de Dios no podemos usar o no nos podemos fiar pues de nuestro intelecto, pues de nuestra inteligencia humana, pues sabemos que tenemos que confiar en Dios y todo, pero sí cuidar pues a veces lo que escuchamos, pues las verdades, cuestionarse, pues no, yo a veces pienso que la juventud no lo dice. En mi caso yo a veces no lo decía, pero yo me cuestionaba muchas cosas, pues Cierto. me cuestionaba muchas cosas en lo secreto, pues, y no lo decía porque no había la confianza tal vez con alguien, pues de decirle, oye, ¿y por qué esto? Porque a veces crecimos en un lugar donde si opinas diferente, pues eres, como se puede decir, mal visto, X cosa. El ejemplo que ponías de la carpeta. Tal vez esa persona, por el simple hecho de no querer, Desencajado. ajá, dijo, no, sí, es verde, y era roja, ¿no? Entonces, Claro. es algo muy importante. Sí, bueno, ya vimos que son importantes las convicciones, que el mundo va a presentar una verdad, o sea, el mundo tiene sus verdades y van en contra muchas veces de la palabra de Dios. O sea, lo que el mundo te quiere vender ahorita, o lo que le quiere vender a esta generación es, eso está obsoleto, como si fuera ciencia, ¿sabes? Eso ya se actualizó, eso ya descubrimos nuevas cosas, la tecnología ya avanzó y ya nos dimos cuenta de cómo es la realidad y cuál es la verdad. Cuando la verdad de la palabra de Dios no es relativa, es absoluta. Esa es atemporal, no va a pasar de moda, no se va a contradecir con el tiempo, porque fíjate, tú puedes analizar pasajes en la palabra de Dios acerca de verdades, digamos, científicas, porque en la palabra se habla de ciencia, ¿eh? Entonces tú puedes analizar esas verdades científicas en la Biblia y estaban más avanzadas que la ciencia hace unos años. Después la ciencia avanza y corrobora ciertas cosas que hay en la Biblia, pero se tocan puntos que no contradicen la realidad, la verdad de lo que nosotros conocemos, porque es una verdad absoluta, la palabra de Dios. Simplemente él es el creador, entonces ¿a quién le vamos a creer? ¿No? Pues a Él. Pero implica lo que estamos hablando, implica fe, implica saber definir o saber encontrar esa verdad. Es que estamos agarrando diferentes pensamientos y está padre, hay que tratar de abordarlos un poquito cada uno. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, nosotros crecimos en cuna cristiana. O sea, nosotros crecimos en una iglesia, nos desarrollamos con amistades, digamos, afines a la fe, a venir a la iglesia, a congregarte. Entonces se crea un modo de vida que no necesariamente trae convicciones dentro de ti, simplemente reaccionas. O sea, reaccionas a que, bueno, pues eso es lo normal, ir a la iglesia, eso es lo normal, creer en esto, profesar esto. Pero viene la etapa en la que cambias de niño a adolescente, de adolescente a joven, y las amistades en la escuela o los profesores o el contenido en redes, todo empieza a bombardearte con otra verdad, con otras convicciones. Un cúmulo de cosas. Tantas cosas. Sí. Entonces, estás en una etapa de cambio y te empiezas a dar cuenta, una de las cosas que pasa en esa etapa es la perspectiva que tienes en cuanto a la autoridad de tus papás. O sea, cuando eres niño, lo que papá diga, eso es. Pero en esa etapa te das cuenta de los errores de papá, de los errores de mamá, de que ellos te decían ciertas cosas que acá te dicen que son diferentes, y empiezas a poner en cuestionamiento todo eso. Y vienen dudas y mis papás dicen que pues que yo soy un hijo de Dios y que tengo que llevarme de cierta manera, pero pues aquí me dicen que no pasa nada, que disfrute, que me la pase bien y no sé qué hacer, ¿no? Esa es la etapa, eso es lo delicado, pues que como estás en una etapa de cambio, no estás como listo para tomar esas decisiones, Sí. pero es cuando te piden decidir. Aunque no estés listo, ahorita es cuando debes de decidir. Esa es la trampa del enemigo, porque él sabe que no estamos preparados. Exactamente. Es que, mira, es un punto importantísimo lo que acabas de decir, porque regresando un poquito a esto de la autoridad de los padres, si bien es cierto,
a partir de cuándo, como tú lo dijiste, empieza el cuestionamiento de la autoridad de los padres, a partir de que empezamos a adoptar verdades fuera de casa. Exactamente. Fuera de casa. Entonces, la verdad, por así decirlo, vaya, si estoy mal, discúlpeme, absoluta, que nosotros conocemos, porque es limitada, la verdad que conocemos cuando somos niños, es la que hay en casa, es la de nuestros padres, es la de nuestros tíos, nuestros abuelos, las personas cercanas a nosotros. Gracias a Dios tuvimos la bendición nosotros como hijos de hermanos cristianos en la iglesia, de adoptar verdades cristianas y tuvieron una formación. Pero ¿a partir de cuándo? Vaya, hay una etapa, como bien lo mencionaron, en la cual se empiezan a escuchar por atrás otras verdades. Claro. Entonces se crean otras convicciones. Oye, no todo el tiempo tienes que hacerle caso a tus papás. Oye, no te ocupas pedir permiso todo el tiempo para salir de tu casa. Oye, no pasa nada si te dijeron que llegaras a las 9 y llegas a las 2 de la mañana. Entonces, claro. empiezas a tener otras verdades detrás de tus oídos y a crear otras convicciones. Entonces, llega esta etapa en la que ya no eres un niño, no has alcanzado a ser un adulto, pero ya tienes que tomar una decisión. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque eso va a formar en ti una integridad en ti. Eso va a formar una personalidad en ti. Y porque empiezas a experimentarlo, y empiezas, ¿no?, a experimentarlo. Como vienen las experiencias que te comprueban, ay, no pasa nada, o oh, está padre la experiencia, te empiezas a poner en duda las convicciones que tienes. Y si no tomas una buena verdad y la adoptas como convicción, te genera una consecuencia. Exactamente, consecuencias. Si no adoptas una verdad la cual te lleva a una convicción y la adoptes en ti, que sea buena y que te traiga un beneficio positivo, te va a traer una consecuencia. Y la única persona que va a pagar esa consecuencia eres tú. No va a ser la persona a la cual lo escuchaste, vas a ser tú. La persona a la que lo escuchaste tuvo otra vida, tuvo otra niñez, tuvo otro escenario en su vida, en la cual tal vez si adoptó la misma verdad que tú y adoptó la misma convicción, a él la consecuencia le genera de otra forma, por la vida, el escenario que él tuvo. Pero tú como joven cristiano, o yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, como joven cristiano, si adopto una verdad que no es la correcta, me va a traer una consecuencia sí o sí. Claro. Sí, es que como decía Manuel, pues la verdad que nos es inculcada desde niños, más que nada a veces, muchas veces viene siendo algo rutinario, ¿no? Vas a la iglesia, te enseñan, oye, ora en las mañanas, ora en la noche, ora por los alimentos, y lo haces pues porque te dijeron, pues. Pero pongamos, como decía Manuel, las personas que te dijeron esa verdad, ellos ya tuvieron sus experiencias, ya hablamos de la convicción que hace similitud con los argumentos. Entonces ellos ya experimentaron, ya corroboraron pues esa verdad, esa convicción. Ahora llega, como dices tú, llega una etapa en la que tú tienes que decidir qué es lo que vas a escoger. Y sí, el mundo pues te ofrece verdades y, como decías tú, a veces haces caso y no pasa nada, y dices, son esas experiencias que te van como jalando a ese camino, pues, en vez de experimentar pues del otro lado pues tú las propias experiencias. Creo yo, por ejemplo, como decíamos, nuestros padres son cristianos, pero pues nosotros no éramos cristianos hasta que nosotros no aceptamos a Cristo. Entonces ahí tuvimos que nosotros elegir esa verdad, pues. Era una verdad, pues, el reconocer, creer por fe que Cristo murió por nosotros, y ahora ahí nosotros aceptamos, pues ya es algo aparte, pues ya no es por nuestros padres, pues es por nosotros, pues. Y de igual manera, pues, en cada aspecto, pues, ir corroborando nosotros, pues, tener nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, pues. Es que cuando estás joven no tienes experiencia. Exacto. O sea, es como graduarte y llegar a pedir trabajo y que te digan, sí, estamos contratando, pero ocupas 10 años de experiencia. Y oye, ¿sabes? Me acabo de graduar, ¿no? Se genera en nosotros, no sé si estoy mal, pero cierta inocencia. Sí, estamos saliendo de la inocencia. Estamos saliendo de la inocencia, entonces, al no tener experiencias,
o sea, somos inocentes. ¿Sí? Estamos abiertos. Estamos abiertos. Sí, no sé si es la palabra correcta, pero estamos abiertos. Claro. Entonces, escuchamos otras verdades de quien sea, ¿me entiendes? Entonces, ese puntito, tal vez la palabra esté mal, pero de inocencia o de inconsciencia más bien, somos inconscientes, adoptamos cualquier verdad y pensamos que va a traer un bien a nuestra vida, pero hay personas que no nos dicen verdades para traernos un bien. No medimos las consecuencias, porque nuestros padres nos pueden decir lo bueno, pero ellos ya lo vivieron, ellos ya se dieron cuenta de lo malo o las letras chiquitas de esas verdades del mundo, ¿sabes? Experimentaron las consecuencias. Experimentaron las consecuencias hasta su última circunstancia, o sea, hay testimonios, ¿no? De que, pues, ciertas personas pasaron cosas muy feas, ahora se las están tratando de evitar a sus hijos. La cuestión es, como nosotros no conocemos las consecuencias, a veces experimentamos esa verdad a medias y decimos, oye, no es lo que me están diciendo, es divertido, es agradable, pero no sabemos las consecuencias. En el caso del mundo, las ofertas del mundo están diseñadas para nuestra carne, para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, para que nos emocionemos, para que sintamos, para que experimentemos de manera en nuestro cuerpo, para atraernos. Entonces, ¿son experiencias agradables? Claro que sí, al cuerpo, a la carne, pero las experiencias que nos ofrece Dios son experiencias que no son temporales, que son eternas, ¿no? Su presencia es para nuestra alma, para nuestro espíritu. La carne es lo que tenemos que rendir. Entonces, podría decirse que por eso esa edad es atractiva, esa oferta del mundo, porque nunca lo has experimentado y en el momento en el que lo pruebas es agradable para la carne, ¿sabes? Y ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde viene la confusión muchas veces en el joven, porque es que esto no tiene nada de malo. Es que me la estoy pasando bien con mis amigos, me estoy divirtiendo. Y muchas veces no se lo decimos a nuestros papás o no se lo decimos a nadie, pero ya somos el cristiano que va a la iglesia, pero que tiene otra vida en el mundo, ¿sabes? O sea que sí vengo a la iglesia porque mis papás son cristianos, pero mientras hago y deshago allá afuera. Y cuando menos nos damos cuenta, y lo digo por mí principalmente, es cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos dos verdades en nuestras vidas. Lo que es el lado de la iglesia con lo que hemos crecido, pero aparte viviendo y sin darnos cuenta ya un ambiente totalmente diferente, creyendo y adoptando que es una verdad o una convicción, estamos hablando de convicciones, una convicción de que está bien, de que estoy disfrutando, me estoy sintiendo bien conmigo mismo, pero en realidad es como tú me lo mencionabas, allá afuera es un lapso de tiempo muy corto que estamos viviendo. Algo importante que podemos señalar es la oferta del mundo, de qué manera está ahorita en esta generación, sí, porque es una manera fuerte de cómo el mundo está generando una corriente muy atractiva, una corriente de tendencias, de lo que está de moda, de querer encajar, o sea, ser parte de esto. Eso es algo fuerte, es una corriente fuerte de parte del mundo, que está directamente en contra de nuestras convicciones, de nuestra fe. Alguna vez escuché un predicador que hablaba y decía, en la etapa de la juventud, que es la etapa en la que más nos equivocamos, en la que más cometemos errores por la falta de experiencia y demás, la manera en que actúa el enemigo es buscar patrones en los cuales nosotros nos vemos, con tendencias a caer, ¿no? Como cristianos, a desviarnos del camino de Dios. Entonces, el enemigo lo que busca es ok, voy buscando, le pongo esto, no cae, pero llegó a este momento en el que, entonces, en base a eso, el enemigo opera y actúa. Entonces, ya encontrando un patrón en el cual dice, tal vez, no sé, las drogas no hicieron nada, el alcohol tampoco, pero la música. Okay. En la música, su oído empieza a voltear. Y ya volteando el oído, voltea la mirada para buscar qué más música la trae. Puede que se le atraviese un instrumento y le guste y empieza a practicar. Entonces, ahí es la manera en la que también el enemigo está actuando y operando.
Y es que es algo muy interesante eso, cómo el enemigo ahora sí que ataca a la juventud, pues porque no te lo presenta, como decía, como comentabas tú, pues, no es de un solo, pues, te va a llevar, o no vas a sentir, pues, las consecuencias de un solo, pues. Él te lo va mostrando poco a poco, pues, te va metiendo. Para empezar, sabemos que él conoce, pues, igual que nosotros conocemos, pues, las debilidades más fuertes del hombre, pues, sabe, pues, que a nosotros lo que es la fama y todo eso, el dinero y todo eso, pues, se mueve, pues, en la humanidad, pues, él lo ha sabido y lo ha usado durante mucho tiempo, pues, pero no te lo muestra tan de golpe, pues, y menos a nosotros, pues, que ya conocemos un poco, pues, cómo trabaja, cómo se mueve. La música como tal es un gancho, porque ¿qué tiene de malo escuchar música? Está bueno el ritmo, está bueno esto, pero ok, ciertos ritmos, ciertas letras, ¿qué te están, de qué te están hablando? La música en sí está ahorita muy enfocada en mover a la sensualidad, al libertinaje sexual. Las letras de las canciones ya no hay censura. O sea, yo me acuerdo que en mis tiempos, no es que esté muy viejito, pero en mis tiempos no se podían decir groserías en televisión. Claro. ¿Sabes? Te estoy hablando de antes de YouTube. Claro. En mis tiempos no podían decir groserías en televisión. Si acaso se decía algo, era como que se censuraba con un tit, ¿verdad? Y ahorita todas las redes y todo el contenido está plagado de palabras, groserías y de todo. Y no solo eso, a ciertas imágenes que esas, para ver un comercial o algo en el que saliera un poco de desnudez, un poco de sensualidad, era de las 8 de la noche en adelante. Claro. Horario que ya no era familiar. Se supone que no te era prohibía en la tele, ¿no? Estaba prohibido en la tele, Sí, en claro. la tele. Ahorita ya no solo en la tele, ahorita en todas partes, cualquier comercial, eso es lo que utiliza para vender. La sexualidad, eso es lo que está utilizando para vender, porque es lo que le gusta a la carne, como dices, la fama, el dinero, las mujeres, todo ese tipo de cosas es lo que atrae a la carne. Los placeres. Los placeres, exactamente, todos esos placeres. Pero son mentiras, solamente que las disfraza de verdad. Por ejemplo, vamos al ejemplo de Adán en el huerto. Okay. El enemigo engañó a Eva, no le dijo una mentira como tal, simplemente les dijo una verdad disfrazada. Exacto. Que no era el tiempo de que esa verdad, de la verdad, esa verdad para ellos, y que era en contra de lo que Dios les había dicho. Y es lo que hace el mundo actualmente. Utiliza verdades, entre comillas, para atraerte, y que cuando lo experimentes, cuando Eva comió, dijo, ¡ay, sí es rico este fruto!, ¿sabes? Tenía razón la serpiente. Entonces, eso hace el enemigo. Mira, prueba esto, te va a gustar. ¿Lo pruebas? Sí, cierto, me desestresé. O wow, experimenté algo bien diferente. Lo que no te dice son las consecuencias. Lo que no te dice es vas a perder a tu familia, te vas a enviciar en eso, eso te puede matar, o vas a tener ansiedad, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Nada de eso te dice, ¿verdad? Vas a depender. Es como decíamos hace ratito. Vaya, me regreso un poquito al tema de los padres, la verdad que ellos nos dan. Pero una vez que nosotros empezamos a escuchar otras verdades, o sea, no siempre vamos a escuchar una verdad que se va a generar en nosotros para algo bueno de alguien bueno. O sea, siempre va a haber su contraparte, una persona que quiere hacernos, en este caso es el enemigo, va a usar a alguien para darnos una verdad, para hablarnos una palabra, para convencernos de hacer ciertas acciones que nos van a traer en nuestra vida consecuencias. Atacar nuestras convicciones. Exactamente. ¿Y todo esto con qué fin? Bueno, con alejarnos de Dios, con apartarnos de Dios. El plan del enemigo es hacer que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos indignos, nos apartemos y no podamos tener la confianza de acercarnos a Dios, que es el único que nos puede lavar, que es el único que nos puede limpiar. Entonces, el enemigo, a través de todas estas cosas, de todos estos placeres, intenta seducirnos con diferentes verdades, con diferentes acciones y demás, con el fin, de hecho, de apartarnos de la voluntad de Dios, de hacer que no tengamos esa confianza, esa seguridad de decir, chin, ya fallé. ¿Por qué? Porque
Fíjate que hasta eso Dios es misericordioso. Dios habla y dice, el Hijo de Dios no practica el pecado, está en la Biblia. Pero si el pecado le alcanza, abogado tiene. ¿Qué está diciendo? Ok, yo estoy consciente de que tú vas a fallar. Estoy consciente de que vas a escuchar cosas en el mundo que te van a convencer y van a dar cabida en ti al pecado. Estoy consciente de ello. Sin embargo, puedes venir a mí, puedes acercarte. ¿Me entiendes? Entonces, ese es muchas veces como jóvenes lo que no nos ha hecho todavía rema, o tal vez olvidamos en algunas ocasiones. Chin, estoy mal, que la neta, pues ya no me puedo acercar a Dios, no tengo esa libertad de acercarme a Dios. No, al contrario. Entonces, tienes esa libertad para acercarte a Dios. Ahora, si bien haciendo hincapié, no siempre las cosas que escuchemos o la verdad que escuchemos de otras personas nos van a traer un bien para nuestra vida. Van a ser cosas que muchas veces generen conflictos en nuestra vida con nuestros padres, conflictos en nuestra vida personal, etc., con la escuela, en los trabajos y demás. Por eso es que desde muy temprana edad tenemos que empezar a practicar el saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, y yo creo que eso es una de las partes muy fundamentales de un joven, el poder irse, adoctrinando, creciendo, desarrollando en saber poner un freno. Claro que somos inexpertos, claro que vamos a batallar, claro que a la primera no vamos a pasar de 100% esa prueba y el error examen. al final. Exactamente, ¿no? Nos va a tomar, pero ¿qué tantas consecuencias nos va a tomar el adoptar una verdad que, digamos, a partir de esto, yo ya sé que me va a traer consecuencias? ¿Qué tantas caídas nos va a tomar? ¿Qué tanto tiempo nos va a tomar como jóvenes adoptar una verdad en la cual no nos involucre ya más consecuencias en nuestra vida, más cosas negativas en nuestra vida? ¿Qué tantas cosas vamos a tener que pasar? Vamos a tener que experimentar esto, lo otro. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Porque muchas veces, como jóvenes, y hablo por mí, muchas veces, no pasa nada. Y llega un punto en el que, ya pasó algo. No, ya estás bien adentro, ¿no? Ya no puedes salir ¿sí del problema. Y eso es el enganche del enemigo con las cosas, sí, con las cosas del mundo, con los placeres del mundo, con la música, como decíamos. Es algo muy envolvente la música. Vaya, alguna ocasión también yo he batallado con eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo atractivo, ciertamente. El diablo para eso lo crea, para que sea algo atractivo. Y muchas veces ha sido, personalmente lo digo, más atractivo ciertas cosas del mundo que las cosas de Dios, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Es más atractivo ir y festejar y esto y lo otro, en vez de levantarme a las 4 de la mañana, mejor orar, ¿me entiendes cómo? Entonces es una batalla interna y constante que como jóvenes tenemos, sin embargo no es imposible. ¿Por qué? Porque hay una verdad bien fundamentada en nosotros como jóvenes cristianos, que es la verdad de Dios. ¿Amén? Y es que, así que resumiendo todo eso que tú decías, pues hablabas de las experiencias que se tienen cuando haces caso a las verdades del mundo, las consecuencias que explicabas, ¿no? Entonces, creo yo, es un pensamiento que yo tengo, en el caso de nosotros que ya hablamos, que venimos de padres cristianos, no creo que sea tan necesario, o más bien nosotros debemos de ser sabios e inteligentes de no llegar a ese punto, pues de querer experimentar todo eso, pues que sí está la tentación, está así que esa espinita, pues de querer experimentar, pues, pero yo creo, en mi caso, me bastó, creo, bueno, sí fueron varias veces, no voy a decir que una, sí fueron varias veces, pero ahora sí que hubo específicamente una, pues, en la que sí dije, chin, sigue muy lejos esta vez, y pues sí me medité, pues, en qué fue lo que me llevó a eso, por qué llegué hasta este punto, y sí, empezó de cosas pequeñas, entonces dije, ok, ahora sí que ya experimenté, pues, que lo que me decían mis padres, que aunque no me lo argumentaban, no me decían, es que esto te va a llevar a esto y después de ahí a esto. Ellos te decían, ellos te dicen una verdad que te limita, pues, y está bien hasta cierto punto, pero como decíamos, ya cuando te empiezas a cuestionar todo, pues, tienes que encontrar esos argumentos por ti mismo, pues, y qué mejor, pues, que así que mío, pues, leyendo la palabra, hablando, teniendo tú tu propia relación con Dios, pues, ¿por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta que no es necesario que tú vivas todo lo que vivieron tus padres
para que, ya no, esa verdad ya la experimenté, ya no. Sí, puede haber cosas que sí, tal vez, la música, pero tal vez que en nosotros, pues tal vez lo que es el alcohol, drogas y todo eso, tal vez ya no sea necesario, pues que si alguien cae, como decías tú, abogado tenemos para que se pueda levantar, pero creo yo que el propósito de la juventud, pues, yo la miro muchas veces, es que si Dios alcanzó a tus padres, es porque contigo tiene algo mejor, pues. Ya te enseñó algo para que tú ya no lo cometas, pues. La gente que no tiene la instrucción, pues, que no tuvo eso, pues, de sus padres que lo aconsejaran correctamente, pues sí, se batalla un poco y Dios tiene misericordia y aún así los trae. Pero en el caso de nosotros, pues, creo que tenemos una gran ventaja que podemos utilizar, pues, el aprender de esos errores, el aprender de toda la palabra que hemos escuchado durante mucho tiempo, que ahora llevándola a cabo, pues, nos puede salvar de muchas consecuencias. Sí, somos sabios, porque eso es sabiduría, el poder decidir entre lo bueno y lo malo sin necesidad de haber experimentado las consecuencias. Por ejemplo, en cuestión, el argumento con nuestros papás era, cuando estábamos en esa edad, en esa etapa, es que en tus tiempos era diferente, tú no entiendes. Eso era nuestro argumento. Entonces, es que tú lo experimentaste de otra manera en tus tiempos, pero ahorita es diferente y yo lo quiero experimentar por mi cuenta y darme cuenta si tienes razón o no tienes razón. Y no estás a gusto hasta que lo experimentas y te caes y dices, papá, levántame, ¿sabes? A esa edad, ¿quién es el que te saca del agujero y del bronconón y todo eso? Papá, mamá. Entonces, las multas. Caray. Entonces, pero a eso me refiero. Sí, o sea, te crees muy grandote y muy independiente, sí, claro, puedo tomar mis propias decisiones, lo voy a experimentar. ¡Pum! Pasa lo que te dijeron que iba a pasar tal cual y dices, wow, tenían razón. Pero no te quedas a gusto, porque todavía dices, bueno, pero si lo hubiera hecho de otra manera, ¿sabes? A esa edad está la mente que se las puede de todas a todas. Pero ¿por qué llegas hasta las últimas consecuencias? Porque el enemigo es un manipulador. Él es experto en manipular. ¿Cuál es el buen manipulador? El que hace que tú hagas lo que él quiere, pero tú pienses que estás haciendo lo que tú quieres, que fue tu idea, que eres muy original, que voy a superar a los demás, esta idea es la mejor. Y es el enemigo manipulándote a través de esas herramientas. Como dijimos, la música es una de ellas, el entretenimiento, llámese... Y después te lo quita. Y después te lo quita, exactamente. La idea es engancharte y una vez adentro, hacerte dependiente de... las redes sociales es otra de ellas. Híjole, es algo fuertísimo. Es un tema que también... Es un tema fuerte. Podemos dedicar un podcast completo a redes sociales. Un podcast a redes sociales, sí, porque... Simplemente dependemos ya de ellas a nivel para trabajar, para comprar, para todo dependemos ya de redes sociales. Pero ¿cuál es el problema? Que nos estamos volviendo dependientes de ciertas cosas. Por ejemplo, hay cosas buenas. Va a llover. A ver, vamos a revisar la aplicación del clima. Claro. Dice que va a llover, me prevengo. Fíjate, exacto, sí. a tal confianza le damos a todo esto que ya si te dice, es que va a llover, va a haber tormenta, va a haber lo otro, no lo pones en duda, te pones a preparar todo para eso. Llueve o no llueva, tú te preparaste porque ya le das tu confianza a eso, pero se ha ganado un lugar de verdad, como verdad, digamos. Pero el problema es que ahí mismo te meten otras cosas. Exacto. En el caso de la juventud, las tendencias, la moda, el cómo vestir. Ahora imagínate, perdón que te interrumpa, si asociamos eso que decías de darle esa confianza, esa verdad que nos transmite, vaya, en este caso un celular, una tablet, un teléfono, lo que sea, pero a un amigo que no es cristiano. ¿Sí me entiendes? Las amistades. A una amistad que no sea cristiana. Entonces, va a influir en ti sí o sí. ¿Sí me entiendes? En cualquier aspecto va a influir, en cualquier tema que tú le confíes y que tú le hagas. Porque el enemigo lo único que está esperando es que nosotros nos abramos. Es lo único que está esperando, que nosotros nos abramos y que le abramos esa puerta para que él pueda pasar. Entonces, prestar oído. Exactamente. El prestar oído es lo que hace que el enemigo pueda trabajar. Claro. Entonces,
si le damos esa confianza a ese amigo, a esa situación, a ese escenario, si no tienes a esa oportunidad, que muchas veces, vaya, me declaro culpable, muchas veces, tuve la oportunidad, se me hizo fácil, pues ni modo, ¿no? Entonces, nos llega a afectar de tal modo que, como decíamos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y ya pasó. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos, muchas de las veces Dios tiene misericordia de nosotros, Dios ha tenido misericordia en mi vida, y esa consecuencia no perduró. Fue un lapso de tiempo la consecuencia, pero muchas veces hay consecuencias, vaya, lo voy a poner muy, muy básico, y un accidente, perdí un pie, ¿sabes cómo? Sí. O sea, o pasó esto, algo leve, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una consecuencia más grave para mí sería perder definitivamente la relación con Dios, por ejemplo, Perder ¿me la entiendes? vida, ¿Cómo? o sea, la O última perder la consecuencia, vida, ¿sí me entiendes? Como morir en consecuencia. pecado, ¿no? Entonces, esos son unos puntos bien fuertes. Claro. Y es que hablabas tú de las redes sociales, hablaba Manuel de las amistades, pero en realidad son muchas cosas, pues no solamente es una, pues, y como decías tú, pues cada cosa pues puede ser un tema o lo podemos desglosar, pues, que se podría, pero tal vez no tenemos ahorita el tiempo para desglosarlos tanto. Pero ahora sí que centralizando todo, pues, el enemigo siempre va a buscar, pues, siempre va a buscar, y tal vez pensamos, pues, que esto es reciente de la juventud, pero en realidad no. Pues, yo he escuchado testimonios que desde mucho antes, pues, que claro, como decías tú, pues, en diferentes circunstancias, tal vez antes no existía la tecnología, había revistas, en el caso de lo que era pornografía o cosas así, cosas sexuales, pues ahorita lo tienes en tu celular, en tu laptop, X cosa. Antes a la mano, sí, pero antes pues en los que no tenían esto, pues otra cosa usaban, pues. Entonces, el enemigo siempre va a tratar y va a tratar en diferentes, conforme a la generación, pues que esté. De nosotros trató una forma, de nuestros padres otras, pero como decías tú, pues, nuestros padres a veces pensamos que, no, es que ellos no vivieron eso, eran otros tiempos, pero no, al final de cuentas, el punto del enemigo es hacerte caer, pues, y es lo que tus padres tratan de evitarte, pues. Digo, para no extendernos tanto en todos los puntos, pues, que es música, que es redes sociales, que es amistades, ¿qué otra cosa se te ocurre? Drogas, no sé, pero... Es que aún hasta el trabajo puede ser una manera en la que el enemigo te Exacto. tiene en algún tipo de trabajo en el que te estás alejando de Dios. O sea, Sí. el enemigo, si tú se lo das la oportunidad, va a utilizar lo que sea para alejarte de Sí, tu sí. comunión con Es que yo Dios. creo que la meta, como decía Manuel, para tratar de resumir todo, la meta del enemigo yo creo que es apartarte simplemente de Dios. Entonces, Apartarte. yo creo que ya sea como Manuel decía, que use la música, que use las amistades, que use el trabajo, como habíamos dicho. Entonces, yo creo que la meta final es alejarte. Entonces, cuanto más temprano de edad te aleje el enemigo de las cosas de Dios, mejor para él. Porque pasas más tiempo fuera de Dios y muchas veces más va creciendo es como una bolita de nieve. Va iniciando, pero hay un punto en que es tan grande Que ya no vas a poder parar. que ya no puedes pararla. Entonces, ¿qué significa esto? Se hace tan grande tal vez en nuestra mente el pecado que Dios ya no, ¿sí me entiendes? Ya no hay comunión con Dios, ya no puedo yo acercarme a Dios. No, claro que puedes, claro que a la edad que sea puedes acercarte a Dios. Sin embargo, entre menos tiempo pase para el que enemigo nos aparte de Dios, mejor para él simplemente. Sí, entre más rápido o entre menos sea el tiempo de Más respuesta corto. en el que tú te caíste o fallaste y te reconcilias, es más fácil. Entre más tiempo dejes en medio, más difícil es reconciliarte, Exactamente. porque el enemigo es acusador. El Sí, enemigo está exacto. esperando cualquier equivocación para acusarte y que te sientas como ¿cómo se dice? Inmerecedor, que somos inmerecedores, pero para que no tengas esa confianza de acercarte a Y Dios. tenemos que evaluar, porque si bien decimos que el enemigo y el enemigo, sí, pero también tenemos que evaluar que tanto nosotros también permitimos eso en nuestras Sí, vidas. sí, exacto. Entonces, una cosa es que Dios permita algo en nuestras vidas, otra cosa es que el enemigo nos ataque directamente, pero otra cosa también es que nosotros le permitamos eso. Vaya, una de las cosas en las que yo he puesto en práctica es en la oración: Señor, perdóname por aquellas cosas que yo permití, que trajeron consecuencias, que me apartaron de ti. Señor, ¿sabes qué? Y en mi oración le he dicho: Señor, perdóname por aquellas cosas que yo permití que me alejaran de ti, que no me acercaron a ti, aquellas cosas que te decepcionaron, que yo abrí la puerta, que yo dije, está bien, no pasa nada, ¿sí me entiendes? Y al final sí pasó, me alejaron de Dios.
Claro. Y es que, perdón, ya hablamos de cómo el enemigo te quiere robar tu verdad, cómo quiere mover esas convicciones. Pero como decías tú, ahora sí, pasando como a otro punto, pues, ¿qué tanto tú defiendes tu verdad? Pues sabemos que si tú tomas la decisión, ahora sí que, si tú eres un joven, bueno, en mi caso, voy a ponerme como ejemplo, yo a cierta edad, yo por rebeldía, por orgullo, no quería nada. Ahora sí que definitivamente yo les decía a los que me conocen de mi generación más chico, pues ellos saben que yo les decía, no, yo en cuanto cumpla 18 yo me voy a ir de la iglesia, yo no quiero nada. Todos pasamos por eso. Sí, pero mira, fíjate que yo tomé esa decisión de muy pequeño y desde muy pequeño tuve las consecuencias y antes de los 18 yo había experimentado y ya había cambiado mi forma de pensar, pues ya había dicho, ¿sabes qué? No, nada que ver. Es que esta etapa empieza a los 11, 12 años, Sí. donde empiezas a despertar en cuestión de, ay, mi papá se equivoca o mi papá no tiene la razón, y empiezas la rebeldía, ¿no? escuchar otras Empiezas a versiones. rebelarte, La rebeldía. y las amistades en el mundo y todo Como esto. tú lo mencionabas hace ratito, cuando tienes esta confrontación de, tengo todas estas verdades, ahora ¿cuál es la que sigo? Entonces, llega ese choque, entonces, ¿cuál verdad es la correcta? ¿Cuál verdad debe de seguir? Y eso es una decisión de nosotros mismos, porque nuestros padres nos pueden orientar, pero lo mencionabas, Emanuel, creo hace rato, nosotros tenemos que elegir ser cristianos, nosotros tenemos que elegir seguir a Dios, es una decisión de Es nosotros. personal. Es personal, entonces Dios respeta y es un caballero, tenemos libre albedrío, entonces es una decisión nuestra y por más que nuestros padres interfieran o nos apoyen o esto o lo otro, cae en nosotros, es una responsabilidad nuestra. Y es que fíjate que la verdad, muchas veces, ya cuando tú tomas la decisión, pues ahora sí que de apartarte para el Señor, seguir el camino del Señor, seguir el Evangelio, a veces la verdad, claro, el enemigo nunca va a parar de atacar, ¿verdad? Siempre te va a seguir atacando. Pero ahora sí que tú ya tomaste la decisión, ahora te toca defenderla. Ahora, ¿cómo la defiendes? Pues hay muchas cosas, pues se podría hablar de muchas cosas, pero, ok, ya defiendes tu verdad, pero ¿por qué la quieres defender? Por ejemplo, a mí me pasó que yo miraba a mis papás ya después y decía, mira, fíjate que tal promesa, ellos me la contaron una vez, la leí y dije, mira qué suave. Ahora, la verdad de Dios muchas veces te lleva a esas promesas, pues, que te hacen querer defender esa verdad, pues. Por ejemplo, sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros y eso te motiva, pues, a defender tu verdad, porque el enemigo lo que quiere estorbar, quitándote tu verdad, es que tú alcances esos propósitos, eso que Dios tiene para ti, el enemigo lo quiere quitar desde abajo, pues, quitándote tus convicciones, tus verdades. Pero si tú te enfocas, pues, en los propósitos, en lo que Dios tiene para ti, digo, no es lo único, ¿verdad? Hay otras cosas. Vas a tomar más valor, pues, para luchar por eso que tú crees, por eso que ya estás dispuesto a pelear, pues. Es que en realidad Él quiere matar, robar y destruir, ¿no? Exacto. O sea, el enemigo no se anda a medias tintas. Y sí, entre más chicos estamos, somos una presa fácil para él. Además está diseñado, él es un estratega, perdón. Entonces, está diseñado todo de manera estratégica para que nosotros caigamos atrapados en ese tipo de cosas. La estrategia está diseñada porque no tenemos experiencia. Entonces, en tu caso, como nos cuentas tu testimonio, a esa corta edad te empezaste a plantear esas dudas, no tienes experiencias con el Señor, obviamente vas a empezar a acercarte a esas verdades. Sin embargo, aún el hecho de que el Señor nos haya traído a un hogar cristiano, nos guarda en el poder decir, bueno, voy a experimentar esto. O sea, ya está ese debate entre la verdad y la mentira del mundo que se disfraza de verdad. Allá afuera no hay de otra más que lo que el mundo ofrece. Entonces la gente va, prueba esto, cae. Y no funciona, va y prueba por otro lado, cae. Hasta que algún día el Señor tuvo misericordia, alguien evangeliza esa alma, el Señor lo alcanza, encuentra la verdad y esa persona no va para atrás. Esa persona, si realmente tuvo un arrepentimiento genuino, volvió a nacer en Cristo, ya no regresa al mundo, Sí, no. está asqueado del mundo.
pero nosotros venimos de esta cerca, pudiera decirse, de estas prohibiciones, de estos límites, de esto de que esto es bueno, esto es malo, no puedes hacer eso. ¿Por qué no, papá? Es que tú eres cristiano. Y, oye, papá, van a hacer una fiesta. No, tú no vas a fiestas porque tú eres cristiano. Y no tenemos los argumentos, nada más tenemos las reglas y el no. Y obviamente porque no tenemos edad de entender los argumentos, porque por más argumentos que te den a esa edad, ¿Y por qué? no lo vas a entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no, como yo no tengo vamos dos a hacer niños nada chiquitos. malo. Yo tengo dos niños chiquitos. Yo le puedo decir a mi niña, no, hija, es que esto pica. A mí me gusta el que pique. Así como que, Sí. no, pero es que está muy caliente. Le soplo, ¿sabes? O sea, Le pongo ella hielo. ¿cómo le vas a dar muchos Claro, argumentos y claro. no va a entender, ¿no? Porque estamos chiquitos, porque somos inmaduros. Claro. Pero está bien, empecemos a tener esas experiencias. Nuestra recomendación para los que están escuchando esto van a ser las experiencias que hayas tenido con el Señor, van a ser lo que defina la fortaleza de tus convicciones. Porque al final de cuentas, las fortalezas más fuertes o las convicciones más fuertes, en nosotros son cosas que sí hemos experimentado. En cuestión de el estar en la presencia de Dios, el estar involucrado en las cosas de Dios, son cosas que cuando ya las experimentas, aunque no tengas la experiencia del mundo, vas al mundo y ya no te sabe. Lo experimentas, pero tú dices, yo aquí no encajo, yo soy de allá. O sea, ya no encajas allá afuera. Mi testimonio personal, tuve mi etapa de rebeldía, yo por la música, porque yo quería ser músico y yo quería buscar buenos músicos para juntarme con ellos, aprender de ellos. Entonces me metí en ambientes en los que el Espíritu a mí me traía a mi mente y a mi corazón como la sensación de decirme, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí. Un sentimiento amargo. Todo lo que te están queriendo evitar tus padres y tú aquí estás. O sea, en cierta forma ya alcancé a tus papás, ya pasaron todo un proceso para evitarte que tú caigas en lo mismo y ahí vienes a buscar lo mismo. Sí. Entonces, en cierta forma, el Espíritu estuvo ahí, porque ya había experiencias previas con el Señor. Entonces, ganó el Espíritu. O sea, al final de cuentas yo dije, cierto, ¿qué hago aquí? Yo soy un hijo de Dios, yo no pertenezco a esto, me alejo de todo esto. Pero ya es una convicción. Cuando tú lo decides por voluntad propia, ya es una convicción en ti, ya puedes defender eso. Cuando no es una convicción y tú no lo has decidido y lo decidieron por ti, no puedes defender mucho eso. Entonces, sí es necesario que uno tenga la experiencia con el Señor para que tenga la convicción. Totalmente. Yo creo que tiene que haber voy a tal vez sonar repetitivo, pero tiene que haber una etapa de enamoramiento en el Señor, porque es lo único realmente que te va a crear como lo mencioné Manuel, y es un punto muy que no hemos hablado y que es muy contrastante, claro, importante. Una defensa o la mayor defensa contra estas cosas, estas verdades que no son las verdades de Dios, simplemente es estar enamorado de Dios, simplemente es estar convencido de qué es Dios, de quién es Dios, de qué es lo que experimentamos en Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil, alguna vez te lo comentaba Luis, no sé, también a ti, Manuel, hay 1000 maneras o hay 1000 formas o hay 1000 cosas por las cuales estar allá afuera en el mundo, experimentar aquellas cosas en el mundo, ¿sí? Pero hay una más grande que todas esas, que es el amor de Dios, que es Dios simplemente, que nos hace estar aquí, porque lo hemos experimentado, porque lo hemos sentido en nuestras vidas. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Cuando sentimos algo por una persona, esa persona le damos un valor en nuestras vidas. Entonces, y al pasar esa persona, así estuvieran 1000 personas a una de ella, entonces tú la volteas a ver nomás a esa persona. ¿Por qué? Porque por el valor que tiene esa persona. Y aunque hubiera 1000 colores, ¿sí me entiendes? Distrayéndote, o 1000 pancartas o demás, o pasara lo que pasara, tu mirada estuviera fija en esa persona. ¿Por qué? Porque ya le agregaste un valor a esa persona, ¿me entiendes? Y hay algo especial que esa persona aporta y que tú le has permitido. Así es las cosas del mundo, y así contrasta también con Dios. Si realmente has experimentado
como tal, el enamorarte de Dios. Y no estoy hablando a un punto de asistir a la iglesia solamente, a un punto de asistir a eventos cristianos, no. Estoy hablando de realmente en tu habitación, realmente en tu tiempo libre, enamorarte de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Sonará tal vez algo del otro mundo? No. Así como nos enamoramos tal vez de cierta persona, de platicar con ella, de tener momentos con esa persona, ¿sí me entiendes? Entonces, así también con Dios. Apartar momentos, lapsos de tiempo en nuestro día a día para platicar con Él, para escuchar alabanzas, ¿sí me entiendes? Para expresarle, ¿sabes qué? Me siento así, para acercarte y decirles simplemente, Señor, te amo, gracias por esto que he pasado, gracias por esto que he vivido, gracias por esas cosas que has permitido en mi vida, gracias por todo esto que he podido experimentar en ti, y todo eso te va a llevar a lo que tú nos compartías, este sabor amargo de las cosas del mundo, que si estamos allá, vamos a decir, ay, pues sí estuvo chido y todo, pero ya me voy. El estar enamorado de Dios es la mejor defensa contra todos los ataques o todas los placeres del mundo. Y es que fíjate que ese punto que tú tomabas de enamorarte de Dios, fíjate que yo al principio me costaba a veces entender porque hablamos de Dios, y cuando hablamos de Dios te imaginas algo inmenso, algo grande, algo pues, que todavía no logras ahora sí que comprender en totalidad, ¿no? Pero algo que a mí me ayudó mucho es experimentar las diferentes facetas, pues. La faceta de Dios como un amigo, la faceta de Dios como un padre. O sea, hay diferentes facetas que como jóvenes te llevan a esas experiencias que tú hablabas, que te ayudan. Pues, por ejemplo, un amigo, sabemos que, bueno, la mayoría que hemos tenido experiencias con amigos, bueno, amigos entre comillas del mundo, sabemos que no son muy buenas, pues ya sabes, ¿no? Te defraudan, X cosa. Pero si experimentas la faceta de Dios como un amigo, sabes que Él no te va a defraudar. Al contrario, Él te va a apoyar, Él te va a aconsejar siempre lo bueno, pues, para ayudarte, pues. Si experimentas la faceta de Dios como un padre, sabes que un padre trata bien a su hijo, no le da a comer piedras, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, experimentar esas diferentes facetas, pues, como jóvenes nos llevan a esas experiencias que hablamos ahorita, pues, a ese enamoramiento, pues, de las diferentes facetas de Dios que te ayudan, pues, y te fortalecen en esas verdades, pues. Las experiencias, creo yo, no son tanto pues, en realidad no son cosas que vemos. La fe no la miras, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero las experiencias son que, bueno, al menos una experiencia es la presencia de Dios, su amor. ¿Qué otra cosa, qué otra experiencia puedes decir tú? ¿Sabes? Hay diferentes. Pues las cualidades de Dios, su fidelidad. Su fidelidad, exacto. Bueno, del punto que estás tocando, aprender a conocer realmente quién es Dios. Exacto. ¿Cuáles son sus atributos de Dios? Dios es justo. Uno de los principales atributos de Dios, la justicia de Dios. Entonces, lo vemos en nuestra vida. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es amor. Todo ese tipo de cualidades, acercándonos a su presencia, empezamos a experimentarlo. Porque aún dentro de la iglesia o aún dentro del cristianismo, el enemigo ha metido sus corrientes y ha metido sus argumentos, y ahorita ya hay iglesia para todo tipo de pensamiento. O sea, ahorita ya las doctrinas de hombres se han metido, y ahí, conforme a sus necesidades, cada quien puede buscar una iglesia, ¿no? Donde le prediquen lo que a él le guste, y donde lo que él hace no es pecado, está bien, ahí se congrega. Entonces, nosotros, al conocer verdaderamente quién es Dios, podemos identificar si algo está bien o algo está mal. Exacto. Si eso es verdad, es la palabra de Dios, o si nada más es algo que se está diciendo. Porque ahorita es una corriente bien fuerte. De hecho, es un punto en el que quería que abordáramos, porque sí, el mundo en contra de la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa ahora dentro de la iglesia, donde ya no es la verdad del mundo, sino que ya te la venden como la verdad de Dios contra la verdad de Dios? O sea,
Dentro del cristianismo podemos verlo, diferentes iglesias que aquí sí celebran esto, que acá no, que acá creen en esto y acá creen en lo otro. Diferentes interpretaciones de la palabra, utilizan un mismo versículo para hacer o deshacer. Las diferentes festividades. Diferentes festividades, todo ese tipo de cosas lo vemos ya dentro de la iglesia, que no, que es que aquí hacemos nuestros cultos de esta manera, acá los hacemos de otra manera. Entonces, ese es un punto que también trae confusión a los jóvenes, porque incluso dentro de la iglesia, nuestro tipo de iglesia puede quizá no ser el tipo de iglesia más atractivo para un joven, cuando hay otras iglesias en las que sí están pensando a lo mejor en, no, es que vamos a hacer esto para atraer a los jóvenes, vamos a meter este tipo de música, porque con esa llegan los jóvenes. Este tipo de actividades, Este ¿no? tipo de actividades. Sí, sí. Ahora, está bien hasta cierto punto. Claro. A lo que voy es, el enemigo ha metido todas estas cosas que tienen el mundo, todas estas ofertas dentro de la iglesia. O sea, la música, ya no importa que no escuches música mundana, puedes escuchar música cristiana que en realidad no edifica, ¿sabes? Ritmos, estilos que te sacan en lugar de meterte en la presencia de Dios, que en lugar de aportar o acercarte, te mueven tus sentimientos y te manipulan, que es lo que el enemigo quería hacer. Ahora te termina manipulando, pero adentro y justificado porque pues es música cristiana, ¿no? Entonces, no solo eso, el enemigo se mete con lo más importante y lo más santo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a una iglesia en donde te van a predicar que está bien el pecado, que está bien pecar, que Dios ya murió por tus pecados, entonces Él ya pagó el precio, tú puedes pecar y no hay problema. Entonces te empiezan a vender un tipo de evangelio diferente al que tú has recibido, Amén. Diferente a la verdad, que es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para lo mismo, para apartarte de esas promesas, para apartarte de esa bendición. Difícil porque ya no es el mundo contra la iglesia o el mundo contra las cosas de Dios. Ya te las están vendiendo como una luz falsa, luz que nosotros lo conocemos, ¿no? Luz verdadera contra luz falsa. Yo por eso veía la importancia, o por eso es importantísimo que sepamos a qué Dios servimos, a qué Dios adoramos. Yo había puesto la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, porque aunque la parábola habla del talento, de que a uno se le dio, a otro se le dio menos, y habla de que tenemos que aprender a multiplicar ese talento que Dios nos dio, se me hizo muy interesante cómo el que enterró su talento no conocía a su Señor. Exacto. Y por miedo no hizo nada con ese talento, pero porque tenía una concepción errónea de cómo era su Señor. En este caso el Señor representa a Dios. Él nos da el talento. Entonces nosotros como jóvenes podemos erróneamente formar una idea, es que Dios es amor, pero una idea errónea del amor de Dios. Entonces yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiera, al final de cuentas Dios es amor. ¿Qué es lo que se está vendiendo en las iglesias? Esa doctrina es la que se está vendiendo. Doctrina de la prosperidad. No, es que tú siembra y que tú tienes que hacer esto y hacer lo otro. Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer exitoso. Cuando la palabra de Dios no va por ahí. Sí, hay una frase que escuchaba mucho que dice, vienen tus mejores días. Vienen tus mejores días. Se ha metido de todo eso. El mensaje motivacional, o sea, la gente entra a la iglesia y primero va por un concierto de luces, espectáculos, sus emociones se mueven, que les tocan el alma, y luego después un motivador que los saca bien. Tú puedes ser exitoso, solo confía en el Señor, sigue adelante y que te vaya bien. Y ya, ¿no? Entonces salen bien motivados, pero se enfrentan a las verdades del mundo y no tienen con qué, no tienen armas, pues. No están cimentados en ninguna fe verdadera y al ratito andan tambaleándose. Pues. Es que cuando se modifica el enfoque de el verdadero concepto de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, que es salvarnos realmente, salvarnos. Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino a traer salvación a esta tierra. Cuando se modifica ese concepto, entonces se pierde esa verdad, que es una de las verdades principales de Cristo.
Él vino a salvarnos. Entonces, la iglesia, ahora sí que el lado cristiano, el enfoque principal es salvar almas, ¿sí? Dios le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos, ¿sí? Y extender el evangelio, esparcir el evangelio. Pero a base de ¿cuál fundamento? Cristo salva, Cristo viene, ¿sí? Entonces, se modifica ese concepto y pasa lo que mencionabas, empieza a estos motivadores. Tú vas a ganar más, pero ven y siembra. Si siembras uno de 100, cosechas uno de 1000. Entonces, ¿sí me entiendes cómo? Entonces, matemáticas, hijo. Sí. Entonces, es extraño, pero lo vas a cosechar en 10 años. Entonces, es como, no. Y que te profetizan, sí. ¿sabes? Entonces, Y empiezan a profetizar y todo ese tipo de cosas. Son movimientos fuertes ya dentro de la iglesia, que sacan realmente. Y eso es otro nivel todavía más. Una cosa es aprender como jóvenes a diferenciar las cosas que son del mundo, que nos pueden sacar, y las cosas de Dios. Y otra cosa es dentro de las cosas de Dios, qué verdades, vamos escalando. Primeramente lo decíamos, las cosas del mundo. Ok, esto no me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. No me conviene. Ok, vamos, las cosas de Dios sí me convienen. Dentro de las cosas de Dios, ¿cuál es la verdad? La verdad de las cosas de Dios es que Cristo viene pronto. Es que Cristo vino a morir por nosotros. Ok, si movemos esa verdad, si movemos esa convicción que tenemos y la justificamos, ok, Cristo vino a morir por nosotros y Cristo viene, pero todavía no viene. Todavía no va a venir en unos años más. Mientras vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y vamos a hacer un evento cristiano, pero en un antro. Entonces, es ahí cuando se empiezan a mover este tipo de cosas. Claro. Y se pierde la ausencia del Espíritu Santo en este tipo de eventos, y se empieza a hacer atractivo, que es lo que el enemigo usa. Y es que fíjate que eso que tú decías, pues ¿cuál es el propósito, pues, de por qué Cristo vino a morir por nosotros? Bueno, por nosotros, para salvarnos. Hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo muy bien, pero que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, creo yo que la verdad por la cual Cristo vino es para santificarnos, que podemos alcanzar esa santidad, claro, para poder verlo a Él, ¿sabes? Entonces, ahora sí que todo evangelio, pues, que te hable de algo diferente, como tú decías, de que el amor lo malinterpreta o lo saca del contexto, pues, de lo que está en la Biblia, ya te está predicando otra cosa, pues ya no es santidad, ya es que si te hace sentir bien, pues adelante, ¿no? Exacto. Entonces creo yo, pues, que al menos eso es como yo una de las cosas por las cuales yo digo, esto es verdad, esto no es verdad, no mucho me late. Sí, o sea, si no me acerca a Dios, si no me acerca a alcanzar, pues, esa estatura, pues sí lo pongo en duda, ¿sabes? Así claro, lo pongo en duda. Entonces, una de las cosas muy importantes como cristianos, poder lograr tener ese discernimiento, pues, dentro de la iglesia, dentro de ahora entre nosotros mismos, pues, ¿sabes cómo? Sí, como dicen, es por etapas. La primera etapa, como joven, tener experiencias, a lo mejor básicas, necesariamente del hecho de estar experimentando la presencia de Dios, participando, sirviendo, siendo parte de esta iglesia, de esta comunidad, pero después fortalecer tu fe. O sea, es hacerte las preguntas correctas. Yo siempre les he dicho, pregunten, no tiene nada de malo preguntar, no crean algo solo porque les dicen. Incluso nos han predicado. Cuando tú te sientas aquí a escuchar lo que se está exponiendo, obviamente por lo que representa un altar, lo que representa, uno lo recibe por fe, pero no te quedas así, uno lo recibe, pero si algo brinca o algo te salta ahí, tú tienes que ir a corroborarlo con la palabra o confirmarlo, ¿sabes? Porque muchas veces hemos creído cosas que se nos predican incluso, o que un predicador ahí en YouTube dice, y decimos, oh, se escucha muy bonito, pero cuando vas a la palabra dices, wow, lo está modificando, no dice así la palabra. Sí. Entonces lo está modificando para que quede con lo que él quiere decir. Y eso es lo delicado. Y sabes, hay una parte en la Biblia, déjalo busco aquí,
hay una parte en la Biblia en donde al joven se le pide que sea ejemplo en conducta, en Timoteo, palabra. ¿no? Timoteo cuando le... Es en Timoteo, Sí, primera Timoteo 4. sé ejemplo en palabra, conducta, Palabra. espíritu, fe, amor y pureza. Ok, entonces Según el Timoteo resaltemos 4:12. para el propósito de este podcast, de lo que estamos hablando, que yo quiero enfocarlo a eso. La importancia de que nosotros comprendamos la palabra, lo que quiere decir la palabra, el verdadero evangelio que está en la palabra y no las diferentes propuestas, los diferentes argumentos de diferentes iglesias, pastores, predicadores, porque nosotros estamos en un lugar en donde se nos está dando una doctrina. La doctrina es forma de vida, ¿no? Una manera de cómo actuar para obtener un resultado. Sí, Y vamos atrás de ese propósito. Y en nuestro caso, y probablemente que los que nos van a estar escuchando, que van a ser también quizá locales o de esta iglesia o de este ministerio, vamos sobre ese propósito, pero ahora lo que quiere el enemigo es quitarnos la vista de la meta. Sí. O sea, que manipularnos en cierta manera para que perdamos esa visión. Y es algo muy importante que se nos ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado de no perderlo, ser ejemplo, empezar a poner de nosotros para aprender, investigar, a ver qué dice, a ver el hermano predicaron de esto, pues voy a ver, aquí están los versículos, Y fíjate, corroborar. Algo muy bonito, ese pasaje de Timoteo termina diciendo, y haciendo esto no solamente te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeren. ¿Qué dijimos? ¿Era Timoteo? Sí, Timoteo 4, creo que es el verso 16. Mira, empieza diciendo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sí, pues, eso está muy interesante. Sí, puedes leer creo que el 15, 16, me parece, el 17. No, es el 4:12. 4:12, pero uno de los de abajo termina diciendo, pues haciendo esto, es que está te en inglés salvarás aquí. no solamente a ti mismo, sino a los que te oyeren. Sorry, ok, a ver. Mira, desde el 4 dice, 4:12, no permitas que nadie desprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Exactamente. Entonces, ahí en ese último punto, fíjate lo que dice, asegurarás la salvación para ti mismo, pero también para los que te escuchan. ¿Qué están escuchando de ti? Están escuchando una verdad, ¿sí me entiendes? Y entonces, esa verdad, que es una verdad que tú compartes y que es doctrina y que es una palabra, la estás compartiendo y estás creando algo bueno, estás compartiendo la salvación como tal. La Biblia lo está mencionando ahí. Entonces, sí, tenemos que experimentar a Dios, el traer esta faceta de enamorarse de Dios al momento de compartirla. Vaya, una de las cosas más difíciles de la convicción no es construir una convicción en nosotros, sino es cómo compartirla, ¿sí? El construir una convicción en nosotros, el creer algo o el creer una verdad no es difícil. Que yo te diga a ti, ¿sabes qué? 2 más 2 son 4. No es difícil. Pero tal vez tú el explicarlo te puede resultar un poco difícil. ¿Me entiendes? Lo podemos, otro ejemplo, ver como en el caso de un padre hacia un hijo. ¿Sí? ¿Cómo le explicas ciertos temas a tu hijo? ¿Me entiendes cómo? Es fácil entender algo, pero tal vez a veces se nos es complicado explicarlo. Entonces, el haciendo esto, el estar enamorados de Dios, nos va a traer que al compartirlo vamos a compartir también la salvación, lo está diciendo. Entonces, la importancia de tener una buena verdad, ¿sí?
una buena verdad en nuestras vidas, que cree una convicción, la cual diga, ¿sabes qué? Tengo una certeza y una convicción de que Cristo viene pronto, y lo compartes y compartes esa salvación. Ahora, no solamente me salvo yo mismo, también se salvan ustedes. Y es que, como decías, leías versos más adelante, le decían, ocúpate en la lectura, y no me acuerdo qué otra cosa decía. La enseñanza, pero enfocándote o sea, enfocándonos un poco pues en este punto, lectura. Es algo, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado bastante, porque cuando tú lees de la palabra de Dios, estás alimentando, estás como cimentando más fuerte esa verdad que hay en ti, pues, porque como decíamos, pues, no tenemos tal vez la experiencia, regresando a los primeros puntos, no tenemos la experiencia, o supongamos que llega un predicador que lo sigue mucha gente y te dice algo y tú dices, ay, pues mira, mucha gente lo sigue, puede que pues, haya algo por lo que lo sigue, ¿no? Pero si tú te ocupas pues, en este punto, pues hay varios puntos más, pero si te ocupas en este punto que es la lectura de la palabra, corroboras ahora sí que lo que está bien y lo que está mal, pues lo que es luz falsa y lo que es luz verdadera, pues entonces la lectura de la palabra te ayuda a conocer a Dios, pues tener esas experiencias, pues esas convicciones, pues que cuando llegue el enemigo a mostrarte otra cosa, ya sea del mundo, ya sea dentro de la misma iglesia, tú vas a estar firme pues en eso, pues porque ya pues Dios revela pues a través de la palabra sus propósitos, sus planes, qué es lo que le parece bien, qué es lo que le parece correcto. Entonces creo yo es una de las cosas muy importantes, porque cuando nosotros al compartir nuestra verdad, tenemos que tener ese argumento, pues pues las convicciones, como les decía al principio, pues se deriva pues de la palabra argumento, pues o sea, cuando tú compartes algo, pues te van a cuestionar muchas veces por qué tienes que estar preparado, pues. O sea, argumentos quiere decir que si tú vas a compartir algo, bueno, te están mandando a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Que es a la lectura, estudia, lee. Aquí en la palabra vamos a conocer quién es Dios, cómo actúa Dios. Si tú tienes una relación con Dios y en base a la palabra, tú vas a saber cuándo es Dios el que está obrando. Exacto. Tú vas a saber si... porque yo luego de repente escucho gente que dice, no, es que yo de repente salí y hice algo y esa fue una confirmación de parte de Dios, y yo en mi mente, que tengo cierta relación y cierta lectura que he tenido, y digo, Dios no obra de esa manera, que yo sepa, digo, pero bueno, Sí. en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, Dios no obra de esa manera, pero bueno, gloria a Dios, que sea conforme a su fe, ¿no? Pero luego de repente te encuentras gente así, pues con ese tipo de pensamientos, y yo creo que las cosas de Dios no son tan así, ¿sabes? De que ese es el Dios que te quiere vender el mundo, el que obra porque tú eres bueno y porque tú haces cosas buenas, pero Dios obra de acuerdo a su palabra, Dios obra de acuerdo a su personalidad, a cómo Él es. Entonces nos están demandando que sepamos acerca de Él. Exacto. 1. 2, exhortación, que cuando, obviamente con amor, que cuando alguien no tenga ese conocimiento, sepamos decirle con argumentos en la palabra, eso no es de Dios, hijo, mira, aquí la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, Sí. y ubicar a la gente con amor, ¿verdad? Obviamente, no vamos a andar ahí con el machete, saber corregir, exactamente, mochando cabezas, ¿verdad? Sí. Y tercero, ¿qué era? Enseñanza. La enseñanza. O sea, exhortas, eso no es así, y enseñas, es de esta manera, como la palabra dice. Esa es la verdad, esa es la verdad absoluta. Y es que yo creo que esa es la buena manera de indicarle a alguien que está mal. Primeramente es la exhortación, como tú le decías, saber corregir a la persona, saber indicarle el que está mal, pero enseñarle. ¿Sabes cómo? O sea, ¿sabes qué? La manera en que prendiste el teléfono está mal, pero mira, ven, déjate enseño cómo se hace. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que como jóvenes no tenemos que cerrarnos muchas veces a lo que nos están enseñando, pero sí saber en qué se aplica, en qué aplicarlo. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, ¿en qué? ¿Sabes qué? Mis amigos me dijeron esto, que no tengo que hacerle caso a mis padres, pero oye, a ver,
¿por qué me lo están diciendo? O sea, ustedes en sus experiencias les fue de esta manera. Yo no tengo por qué aplicarlo de esa manera, ¿sí? Yo tengo que crear mi verdad en base a mi experiencia y en base a la palabra también, claro. Sí, porque tampoco dependemos de experiencia solamente, porque mucha gente sustenta su manera de vivir en cómo le ha ido en la vida. Y a veces tienen razón hasta cierto punto, pero esa no es una verdad absoluta. O sea, no porque a alguien le fue bien haciendo algo, a todos les va a ir bien haciendo lo mismo. Sí. Es como, se me vino a la mente, es como cuando dice una mujer o un hombre, dice, es que todos los hombres son iguales, o es que todas las mujeres son Exactamente. iguales. Sí, no es igual. Y en este caso, el joven como tal, lo primero que dice, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, que nadie menosprecie que tú eres joven. Que nadie te diga, no, es que tú eres joven. No puedes hacerlo todavía, estás chico para esto. Y es algo que me causa mucho en mi cabeza, muchas vueltas, porque ¿por qué nos dice la palabra? Que nadie tenga en poco tu juventud. Porque realmente la juventud allá afuera, el mundo, la tiene por poco. O sea, si hiciéramos, ahorita nos saliéramos, no sé, por ejemplo, al centro, las calles del centro donde hay mucha gente, y le preguntáramos a las personas de más de 30 años qué opinan acerca de la juventud en general, ¿qué respuesta nos van a dar? Siendo que son inconversas, ¿sí? Gente que no es cristiana, ¿qué respuesta nos va a dar acerca del mundo? ¿Qué respuesta nos va a dar acerca de los jóvenes, no sé, desde los 15, vaya, no vayamos abajo, de los 15 hasta los 20 años cerremos, ¿sí? Entonces, ¿qué no, son así, son asá, no puedes confiar en ellos, ¿me entiendes? Son irresponsables, son irrespetuosos, No saben nada. no tienen experiencia, creen saberlo todo, solamente quieren esto. Entonces, como jóvenes cristianos, la diferencia a los jóvenes del mundo es esa, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, nosotros marcar una diferencia y nosotros ser ese ejemplo, nosotros mismos no tener por poco nuestra juventud. Claro. ¿Sí me entienden? Nuestra etapa, ¿por qué? Porque es nuestra etapa de fuerza, en la cual tenemos como tal muchos errores, pero también muchas oportunidades de formar nuestra vida como tal, de formar una buena vida, una buena base de vida. Como jóvenes, vaya, allá afuera en el mundo se ven envueltos en los placeres, en los deseos y demás, pero la tienen por poco esa juventud. ¿Por qué vas a aprovechar tus mejores momentos de fuerza para irte a perder 2, 3, 4 días? ¿Me entiendes? Entonces, realmente aprovecha y vaya, esto tal vez me salga un poquito, pero viéndolo desde el ámbito secular, porque simplemente así, y es la lógica, simplemente, porque voy a desaprovechar todos mis momentos de fuerza en los que me siento fuerte para ir y embriagarme, para ir y perderme, para ir y meterme en problemas, cuando puedo aprovechar esa fuerza y trabajar y salir adelante? Y cuando ya no tenga fuerza y cuando esté desgastado, ahora sí, gozar de todo lo que coseché, cosechar de todo lo que sembré cuando estuve joven, ¿me entiendes? Porque esos jóvenes que lamentablemente están pasando por todo eso y que desgastan su vida de esa manera, no van a cosechar nada cuando sean mayores. Van a desperdiciar el tiempo nada más, las fuerzas, el tiempo de fuerzas. Bien. Dios no quiere que le sigamos a la fuerza. O sea, Dios no está interesado en forzarnos, sino que Él nos recibe cuando lo hacemos por amor, por nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros no hacemos esta exhortación o no llevamos este mensaje con el suficiente amor. Nos hacemos mayores o nos ponemos encima incluso de los incrédulos, incluso de los que no son salvos, y muchas veces esa arrogancia, el decir es que nosotros somos salvos, es que nosotros tenemos la palabra o lo que sea, es una barrera que no nos está dejando llevar este mensaje con el verdadero amor que se debe de llevar, porque si tú te acercas a una persona a compartirle esto de la manera inadecuada, no lo va a recibir. Al contrario, se va a sentir juzgada, se va a sentir atacada y va a decir, no te metas en mi vida, tú tus cosas, yo mis cosas. Entonces, es muy importante, una vez que tuvimos todo lo anterior de lo que platicamos, en lo que tenemos la lectura, tenemos
el conocimiento correcto de quién es Dios, las experiencias, empezar a transmitirlo. Sí, porque fíjate que eso que tú hablabas, pues del poderlo transmitir correctamente, a veces, bueno, en mi caso, muchas veces muchos puntos no me los transmitieron correctamente. Entonces, eso a veces mismo, como tú dices, provoca una barrera, pues, en la que tú ni siquiera lo has experimentado, pero pues porque te lo plantearon de una manera en la que no, pues no te llamó la atención o te cortaron, pues se podría decir la viada, pues. Pero en cambio, pues, si tú presentas a Cristo como con amor y a Dios, a alguien que no es salvo, pues, le presentas a Cristo con amor, oye, Cristo murió por ti y todo. Me ha tocado casos, pues, que la persona de todo ya lo que pasó en el mundo y todo, pues se quebranta, pues, porque, como decía Manuel, el mundo tiene un poco la juventud, pues, la destruye a tal punto, pues, sabiendo que la juventud es algo muy importante porque es la etapa que va a marcar tu vida, incluso ya hasta cuando seas grande, pues, te vas a acordar de lo que hiciste cuando eras joven, pues, Claro. y tanto cosas buenas, tanto cosas malas, pues, tenemos las dos, ahora sí que las dos caras de la moneda, pues, unos se acuerdan de cómo estuvieron su juventud en el mundo y, y otros el cómo su juventud la invirtieron correctamente. Y fíjate que eso es algo muy importante también porque incluso en el mundo lo que te trata de vender es esa juventud como exitosa, pues que todo le salió bien haciendo pues, las cosas del mundo, pues que iba a fiestas, cosas así. Y a veces algo como realizamos al principio, las letras pequeñas, pues. Pero ya cuando uno se da cuenta, pues se sabe que no es cierto, pues no es cierto. Y cuando presentamos ahora sí que a Cristo con amor, con argumentos, y pues es más fácil pues convencer a alguien, incluso muchas veces convencerse a uno mismo. Pues creo que a veces lo que referente a esto pues de las convicciones, la verdad, sí está bien hablar de eso para compartirlo, pero primeramente para nosotros, pues primeramente el estar firme nosotros, pues porque ¿cómo puedo ir yo a hablarle a alguien pues si yo todavía no estoy bien convencido o bien afirmado en eso, ¿sabes? Bueno, al menos para mí pues ha sido algo muy importante pues porque sí, yo he tenido demasiadas dudas referente a la música, referente a la palabra, oye, porque incluso dentro de la misma iglesia hace muchos años me pasaba de que, oye, porque a él sí lo dejan ir a fiestas y a mí no, si somos los dos cristianos, ¿sabes? Entonces, esas mismas dudas, pues, a veces llegan, pues, y las tenemos que, bueno, no nosotros resolverlas, sino dejarlo a Cristo, pues, en esa comunión, en esa relación, en esas experiencias, pues, que Dios aclare eso, pues, una vez que nosotros tenemos una verdad afirmada, firme, que sí van a llegar circunstancias en las que van a querer tumbarnos y todo, pero ya no va a ser fácil, pues ya no va a ser como cuando tenías 12 años, 15 años, que estabas en ese pleno pues punto donde estabas débil, pues débil, confusión y todo, pues. Bueno, yo no soy muy grande que digamos, tengo 19 años, ¿verdad? Pero al menos, pues sí, yo le doy gracias a Dios, pues porque muchas de las cosas de mi vida me las permitió vivir joven, pues. Y a veces muchas cosas no muy buenas, pues. Pero pues, gracias a Dios, ahora sí los mejores, se puede decir los mejores años, no soy tan viejo, ¿verdad? Ya los estoy invirtiendo, pues, ahora sí que en buscar más de Dios, como hablábamos, pues, de la palabra de Dios. Fíjate que muchas veces Dios te permite experimentar y probar. Un ejemplo muy básico, el diezmo. Una vez recuerdo que para mí era algo muy difícil, ay, ¿cómo voy a dar dinero? Pues, ¿sabes? Pero una vez recuerdo que predicaba el pastor, decía de que la palabra, no me acuerdo del versículo, pero decía que Dios decía, compruébalo por ti mismo, pues. Y yo dije, bueno, pruébame. Creo que decía el pastor, era la única ocasión en la Biblia que Dios te decía, pruébame en esto, pues. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y lo probé y si era cierto, ¿no? O sea no como de que, me llegaron los millones claro. Y todo, pero sí se nota un cambio, pues, Un cero más en la cuenta. porque sí, o sea, definitivamente hay una consecuencia positiva en eso, pues. Entonces, de igual manera, pues, muchos jóvenes tienen demasiadas dudas
y es bueno que las comprobaran pues entregándose a Dios primeramente, Claro. afirmando, pues leyendo la palabra, la oración, como comentaba Manuel, en un punto muy importante, la oración es fundamental, pues creo yo. Vital. Entonces, afirmarnos pues para cuando nosotros estemos firmes, poder compartir de eso a alguien más. Sí, sí, todo eso es súper importante, la relación que tenemos con Dios. Si no tenemos una convicción o un buen fundamento en lo que creemos, en realidad no podemos transmitirlo, no tenemos esa seguridad. Porque las personas, cualquier persona tienen diferentes necesidades, diferentes dudas, y ellos son sinceros, ellos dicen, yo no creo en lo que tú crees, yo no creo en eso. Es que mira, y le das tus argumentos, pero si no crees en ello y esta persona tiene una verdadera experiencia en la que a lo mejor, no, es que yo una vez creí en Dios, pero le pedí esto y no me lo dio. O sea, ideas quizá erróneas de cómo es Dios, pero verdaderas dudas acerca de algo, acerca de Dios, y tú no lo has experimentado, no vas a poder ayudarle a esa persona realmente. Y en base a las convicciones que sí tengas y a lo que tú hayas recibido de parte de Dios en la palabra, sí puedes transmitírselo a los demás. Quizá para ir concluyendo, quisiera cerrar nada más acerca de esto que estabas hablando. Empecemos a animar a la juventud a que sí se acerque a tener esas experiencias, porque sí te van a fortalecer las experiencias, pero al final es por fe, no por experiencias. Va a haber situaciones en las que no va a suceder lo que estás esperando, va a haber situaciones en las que no vas a ver lo que estás esperando ver, y no necesariamente quiere decir que no es, simplemente ten fe en la palabra. Y realmente el que nos va a convencer en totalidad es el Espíritu Santo. Es el encargado de traer ese convencimiento. Es un tema muy, muy bonito. Me gustaría seguirlo toda la noche, pero vamos concluyendo. De hecho, pues si quieren nos despedimos. Si después extendemos este tema en base a las dudas que nos agreguen por ahí, lo podemos ir extendiendo. Pero muchas gracias por quedarse todo el video. Esperemos si les sirva de ayuda a muchos, pues, que no les hayamos generado más dudas de las que tenían. Ya sé. Y si tienen dudas, pónganlas ahí. Vamos a tratar de abordar esos temas. Sí, y pues ahora sí que gracias por el video. Síganos. No, solamente comenten qué temas les gustaría que platicáramos. No somos como tal expertos, sin embargo, lo vamos basando en nuestras experiencias y en lo que dice la palabra, más que nada. Y esperamos que este video pues sea de bendición, de edificación para sus vidas. Amén. Así es. Así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.